Bien, vamos a otros temas. Este domingo Argentina va a acudir a las urnas para votar en las primarias presidenciales, donde se van a elegir los nombres de quienes van a ir por el sillón de la Casa Rosada ya en octubre. Vamos a hablar de este tema. Estamos para esto con el periodista y analista político argentino Diego Corbalán. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes. A ver, estas son las famosas PASO. Me gustaría que explicáramos súper en simple de qué se trata y qué está en juego este día domingo, porque no es la elección general donde finalmente los argentinos van a decidir quién va a ser el próximo presidente o presidenta, ¿no? Bueno, estas elecciones nacieron luego de la derrota del kirchnerismo en el año 2009. En aquel entonces todavía Néstor Kirchner era quien comandaba el espacio, con Cristina Kirchner como presidenta. Y a partir de una derrota en las elecciones legislativas, que fue un golpe muy duro para el kirchnerismo entonces, surgió la idea de darle vida a una PASO, intentando que los partidos políticos tuviesen una vida interna que ya tenían, pero abierta a la discusión en general del pueblo, con una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es decir, los partidos políticos argentinos previamente tenían sus internas, pero no eran abiertas y no eran simultáneas y tampoco obligatorias, porque cada uno participaba de las internas de los partidos como quería. Bueno, desde 2011 en adelante se unificaron esas elecciones y surgió de esta manera la idea de cada 2 años, tanto para las elecciones legislativas como las generales, ir a las urnas. Bueno, desde entonces hubo múltiples resultados y hoy nos encontramos con un escenario en el que se dirime especialmente una discusión al interior del kirchnerismo entre Sergio Massa y Juan Grabois. Sergio Massa, ministro de Economía, Juan Grabois, dirigente social, y dentro de la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que según los sondeos que conocimos en las últimas horas, se están sacando muy poca diferencia, con una pequeña luz de ventaja para Patricia Bullrich. Ya, si uno simplificara todo esto, aquí es como el sector tradicional de Cristina Fernández, por así decirlo, contra el sector de Mauricio Macri. Ninguno de ellos es candidato en esta oportunidad, pero sí están ahí estas distintas fuerzas, además con un outsider, tal vez, en esta lógica más tradicional, que es el sector de Milei, que es uno de los candidatos que debería estar en la papeleta para las generales. Ahora, estos son los sectores que van a tener que entonces cada uno tener un candidato para la papeleta general. En el fondo aquí se produce un filtro. Exactamente. Cada espacio, sobre todo, Javier Milei es candidato único en su partido, así que va a tener una interna formal, digamos. Por así decirlo. Exactamente. Milei está en la papeleta de octubre. Exactamente, ya está. Está en la primera vuelta de octubre. Ya, la pregunta es contra quién va a estar y eso es lo que se va a definir con estas PASO. Exactamente. Sergio Massa es el candidato que se descuenta, va a ser el más votado en el oficialismo, y Patricia Bullrich, en principio, es la candidata opositora en Juntos por el Cambio que tendría la mayor cantidad de votos. Ese sería un poquito el panorama, con lo cual la rivalidad que se va a plantear en la primera vuelta de octubre va a ser en un tridente compuesto, probablemente por Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. Ya, ahora, ¿qué tan decisivas o predictoras pueden ser las PASO para lo que después ocurre en las elecciones generales? En el fondo, quien gane en cada uno de los sectores necesariamente va a tener un buen desempeño en octubre, se convierte en el mejor candidato, o va a depender en realidad lo que pasa en octubre de la cantidad de votos que saque cada uno. ¿Cómo ha funcionado históricamente la relación entre las PASO y las elecciones generales? En realidad marcan pisos, es decir, dicen dónde está parado cada candidato y desde dónde puede llegar a construir una campaña, una nueva campaña. Porque la particularidad de la PASO es que es una campaña que no tiene nada que ver con las que vienen, ni con la primera ni con la segunda vuelta. Son escenarios totalmente distintos. Claro. Pero sí marca pisos, marca la referencia, el punto de partida, si querés, el lugar desde donde cada uno de los candidatos finalmente van a poder largar para la primera vuelta de octubre. Es simplemente eso. Es tomado para muchos como una gran encuesta, una encuesta incluso fidedigna, porque es una encuesta que en realidad no es una encuesta, pero se la toma como tal, se la toma como la temperatura del humor social y las predilecciones políticas de los argentinos en un momento determinado, como punto de partida para una nueva campaña que va a empezar a las 2 semanas de que finalicen estas PASO del próximo 13 de agosto.
Digo, pero y respecto de los electores, porque me imagino que es distinto para una persona que es convocada a votar para que los partidos, los sectores políticos diriman quién va a ser finalmente su candidato, a votar por quién quieres tú que sea el próximo presidente o presidenta de la República. ¿Es el mismo electorado? Al ser obligatoria, ¿son todos los argentinos los que tienen que votar? ¿Y cómo podría cambiar? Porque al igual que en Chile, lo que he leído, dime tú si es cierto, es que pese a que el voto sea obligatorio, hay mucha gente que finalmente puede no ir a votar porque hay poco castigo al que no va a votar y se teme, porque ha venido bajando la participación, que pudiera haber cierto nivel de indiferencia. No sé si en ambas, me imagino que en octubre hay mucho más en juego y se podrá movilizar más ciudadanía, pero para esta a lo mejor podría ir menos gente a votar y no ser tan decisiva o tan capaz de pronosticar lo que pase en octubre. Puedo estar equivocada, tú me corriges. Sí. No, es así, digamos. Ya las elecciones provinciales, hay provincias argentinas que fueron a las urnas antes de esta elección. Hay otras provincias, como en el caso de Buenos Aires, tanto la provincia como la ciudad de Buenos Aires, que van a votar en simultáneo en estas PASO. A diferencia de estas provincias anteriores, como el caso de Córdoba, Santa Fe y otras, hubo elecciones ya por anticipado y hubo una participación a la baja, con lo cual hay un indicador, y esto en la comparación con elecciones primarias de años anteriores. En general estamos viendo un contexto de apatía que no se estaba dando en años anteriores con esta magnitud, y en general las PASO son un poco menos cautivantes que la primaria y la segunda vuelta. Desde ya que el balotaje entusiasma y mucho, más allá del cansancio, porque hay un atractivo, hay una pelea entre dos, que se transforman en interesantes, pero es cierto que estamos en un contexto de una apatía. Nosotros en algunos estudios que hicimos sobre evaluación del comportamiento de los argentinos en el mundo de las redes sociales y la web, estamos viendo que en comparación a elecciones anteriores, esta elección presidencial es la menos interesante, es la que está despertando al menos hasta ahora menos interés, lo cual, bueno, ahí hay que profundizar un poco el análisis, pero viene un poco por el lado de la crisis económica, el deterioro social de los argentinos, el contexto de la inseguridad, etcétera, 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 que ha agotado un poco el vínculo entre ciudadanía y candidatos, y esta magia del encanto de los candidatos en campaña se ha ido diluyendo un poco por este contexto de apatía, fruto de todos estos inconvenientes que atravesamos los argentinos, con la inflación como el dato seguramente de más impacto que ustedes habitualmente deben informar sobre lo que significa vivir en una Argentina con más del 100% de inflación anual. Sí, y con la repercusión que tiene eso en el nivel de calidad de vida, de poder adquisitivo y los niveles de pobreza que en Argentina están disparados también. Exacto. Da la sensación cuando uno conversa con muchos argentinos que viene produciéndose un fenómeno donde sienten que ninguno de estos bloques políticos finalmente ha logrado entregarles mejor calidad de vida. Hay como una desilusión. Ahí entra Milei, ¿no? Milei, que entiendo cerró su campaña diciendo que se vayan todos. ¿Cuánto se está instalando en la sociedad argentina esa idea? Bueno, esa idea germinó en lo que fue la crisis político, social y económica del 2001, así ya hace 22 años. Que esa fue bien profunda. Que fue bien profunda, por cierto, claro. Y que, bueno, marcó un quiebre, y el que se vayan todos fue que en realidad no se fue nadie. O sea, la vida política de la Argentina se reconvirtió de otro modo, se restituyó en parte el vínculo con la ciudadanía, y ahí fue donde el kirchnerismo aprovechó esa revinculación de la ciudadanía con política, con un nuevo relato, con un nuevo modo nuevo en el sentido de que no estaba hasta ese momento. No quiere decir que en la historia no haya habido movimientos populistas en la Argentina que hayan intentado captar el voto de la gente a través de distintas políticas de asistencialismo. Eso ha sido una realidad en la Argentina. Ahora, ni siquiera eso alcanzó a contener el desmadre social de la Argentina de tener 40, camino al 50% de pobres, y un dato que por ahí se conoce poco en el exterior. La Argentina tiene el 60% de los chicos, de los menores de edad, en condiciones de pobreza, lo cual es un dato que está marcando que una Argentina, considerada como un país en su momento pionero en muchas políticas de inclusión social y en distintas políticas económicas e inclusión política, ¿no?, en términos de ciudadanía, esté degradándose de esta manera, y con la gran cantidad de recursos, no solamente naturales sino humanos, es un país que no encuentra el rumbo. En ese contexto, Javier Milei retoma aquella consigna del que se vayan todos, que no tenía partido político en el 2001, y que lo hace carne Javier Milei en su discurso, hablando en contra de los dirigentes políticos tradicionales. Se los menciona despectivamente en términos de casta política,
habla de la necesidad de recortar el Estado, de liberar la economía. Un discurso que no es nuevo para la Argentina, pero que se ha resignificado con la inclusión de que se vayan todos, que hace que hoy aquella protesta social contra todos, hoy esté personalizada por un candidato que nadie sabe cuántos votos va a sacar en estas elecciones PASO y muchas menos en la primera vuelta. Pero hay una certeza de que Milei puede dar una sorpresa y puede ser una tercera fuerza que esté un poco por encima de terceras fuerzas históricas que en la Argentina prometieron romper con la hegemonía que ya se ha roto en la Argentina, que es la hegemonía del peronismo por un lado y del radicalismo por el otro. Ahora, ¿hay algún escenario de estas PASO que sea más favorable o menos favorable para Milei, o Milei necesariamente se va a medir en las próximas generales de octubre? Porque como él no tiene contrincante, no lo vamos a ver midiéndose en su fuerza interna. En el fondo es el candidato que va a estar en la papeleta. ¿Pero a él le conviene o no que gane uno u otro en los otros dos bloques, o da lo mismo? Bueno, siempre se ha dicho, y los analistas, los colegas han marcado, que el voto a Patricia Bullrich es el voto un poco más parecido al de Javier Milei. Ahora, en los estudios que venimos haciendo nosotros, la oscilación del votante de Milei es una oscilación entre las preferencias por él o por Sergio Massa. Esto es llamativo. Sí, esto es llamativo, pero lo vimos incluso en la movilización del 25 de mayo, que es la fecha patria argentina, y cuando Cristina Kirchner convoca a una multitudinaria plaza, la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, y ahí Cristina da a entender ella claramente que ella no iba a ser candidata. Cuando la prensa argentina empieza a entrevistar a aquellos participantes de la votación, muchos dijeron, y esto fue llamativo, por cierto, y nosotros lo exploramos bastante ese dato, muchos dijeron, bueno, si Cristina no es candidata, lo voto a Javier Milei. Esta oscilación es para profundizar un poquito más, pero me parece que tiene que ver con algo que nosotros sí venimos viendo y que es una marca de época de esta elección, y es que Argentina está yendo a las urnas con candidatos que no seducen, ni Sergio Massa, ni Patricia Bullrich, ni Horacio Rodríguez Larreta, del que hablamos poco, porque incluso en la interna de Juntos por el Cambio pareciera venir a la saga de Patricia Bullrich, pero siempre en segundo lugar. Parecieran ser candidatos que no ofrecen algo más allá de lo que prometen. Y esto siempre es muy subjetivo, por cierto, pero tiene que ver con los mecanismos de seducción que habitualmente los candidatos despliegan. Muchas veces quieren hacerlo y no lo logran, que es un poco lo que le sucede a estos precandidatos. Hay candidatos que incluso llegan a estar un poquito por arriba de las expectativas de lo que formalmente es su campaña. No sé si me explico, pues es un dato medio subjetivo. Pero ¿sabes qué? Claro que No, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo te escucho, tú dices, no seducen, pero a mí desde acá, pues mirado desde afuera, desde Chile, desde las noticias que nosotros damos, la pregunta que me hago es la contraria. Es como en algunos casos logran seducir todavía. O sea, a mí me llama mucho la atención la candidatura de Sergio Massa, que está por el Pacto Unión por la Patria. Él además, bueno, cuesta desde Chile entender, él es ministro actualmente de Economía. Exacto. Pero también está en esta campaña para las PASO, y entiendo que está la duda de si gana, qué va a pasar, si va a seguir siendo ministro o no. Para los chilenos es raro un ministro en campaña, no es algo habitual. Y también es raro, y esto ya es más un juicio personal y mirado solo desde los fríos números, porque debe haber muchos otros factores, pero es raro que alguien que está a la cabeza de una gestión económica que no ha sido buena, cuyos números no acompañan, hoy día esté no solo como el favorito de su sector, sino que también con posibilidades reales de convertirse en el próximo presidente, con una gestión que hoy día uno diría, bueno, ¿por qué los argentinos volverían a apostar por una gestión como esta? ¿Cómo se explica ese fenómeno de Massa? Bueno, ahí adentro de lo que te decía sobre el tema de la seducción, hay una especie de subdato, pero que tiene que ver con esto. Y es que, a su vez, la oferta de Juntos por el Cambio no ha sido seductora, por una sencilla razón. De la oposición en este caso. Exactamente, del principal frente opositor. Y es que el candidato, el que no fue, es Mauricio Macri. Claro. El candidato que no tuvo un buen gobierno entre el 15 y el 19, pero que todavía conservaba ese lugar de liderazgo. Yo lo llamo, tanto a él como a Cristina, líderes espirituales. Porque realmente, sin cargo, esto es difícil de poder explicar. Probablemente él haya sido, por ahí estoy hablando de una barbaridad,
Probablemente lo haya sido allí en su país Bachelet, incluso habiendo dejado de ser presidenta, ¿no?, en el espacio de la Concertación, probablemente Mujica en Uruguay. Líderes que sin cargo ejercen un magnetismo sobre su propio electorado o sobre sus propios espacios de pertenencia ideológica, ¿no? Eso es lo que pasa con Macri y con Cristina Kirchner, que decidieron no ser candidatos, que algunos celebraron que esto no sea así, pero que se pagó, creo que, un precio muy alto en términos de tener que convencer a una militancia que tiene que ir a votar a candidatos que no son. Claro. Digamos, candidatos que debieran haber sido acompañantes, actrices de reparto y no protagonistas. No sé si me explico No, en el perfecto. razonamiento. Lula en Brasil lo ha sido también. Ha sido un líder espiritual para la centroizquierda brasileña y desde allí pudo construir su vuelta después de haber ido a la cárcel y sin fin de avatares. Sí, pues. Diego, y en esa lógica del líder espiritual, no sé si ya pasó, si tiene que pasar, leí en alguna de las muchas cosas que he ido leyendo de las elecciones, de las PASO del domingo, que Mauricio Macri iba a dar una entrevista donde iba a decir quién era su candidato. ¿Eso es así? ¿Y cuánto pesa la postura personal que pueda tener este líder de la oposición que tú le llamas líder espiritual? No sé si en el lado contrario Cristina ha hecho lo mismo y ha ungido a alguien como su sucesor o sucesora, me imagino que es Massa, tú me corregirás, pero ¿eso debería pasar y qué tan decisivo podría ser? ¿Cuánto impacto puede generar? Bueno, Macri está clarísimo para lo que nosotros llamamos el círculo rojo, digamos que es ese círculo que concentra el interés de dirigentes políticos, empresarios, periodistas y demás personas de influencia, digamos, ¿no? Está claro para el círculo rojo que para Mauricio Macri la candidata es Patricia Bullrich. Y se está especulando, como bien decís vos por estas horas, si se va a pronunciar o no, y yo te diría que no lo va a hacer. ¿Por qué? Sencillamente porque Patricia Bullrich está teniendo números mejores que Horacio Rodríguez Larreta, y no creo que le haga falta a Bullrich en este momento semejante pronunciamiento de Macri, entiendo yo. Ya. Por el lado del kirchnerismo, sí se está esperando, y el propio Sergio Massa trascendió, le pidió a Cristina Kirchner que le haga un apoyo público explícito. Hay un guiño, hay un gesto de la organización de la campaña de Sergio Massa que es muy significativo y que vamos a ver si finalmente redunda en el apoyo de Cristina mañana jueves. ¿Por qué? Porque Sergio Massa va a cerrar la campaña en el Teatro Argentino de La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, y es el lugar en donde nació Cristina Kirchner. Y es una ciudad muy cara a los sentimientos de la vicepresidenta, y se entiende la decisión de haber elegido La Plata, tal vez haya tenido que ver o con un diálogo previo de Sergio Massa con ella para que ella sea parte de ese acto de cierre, o bien como una especie de ofrenda de Sergio Massa a Cristina Kirchner. Ya tuvo otros gestos políticos en este sentido, entregando de alguna manera o mostrándole a Cristina el afecto y la cercanía, no sé, llamarle como quieras, en términos de elegir a la ciudad natal de la vicepresidenta. Así que sí, por estas horas, por eso te decía, Macri y Cristina siguen teniendo liderazgos, como les digo yo, espirituales, omnipresentes, porque por sus propios militantes y los propios precandidatos se los está buscando para que jueguen en la campaña no siendo nada, porque ni siquiera Cristina y Macri son presidentes de sus partidos, son simplemente líderes reconocidos por su trayectoria, por sus propios militantes. Y sin embargo, sin ser candidatos, todos los quieren arriba del escenario para la campaña. Ya, pues oye, qué interesante, qué increíble ese fenómeno, ¿no? Y lo has explicado muy bien. Te agradecemos por ayudarnos a entender un poquitito más, Diego, lo que está en juego para este fin de semana. Y luego de eso, probablemente vamos a hablar en cómo queda el puzzle, el panorama político para las generales de octubre. Diego Corbalán, periodista, analista político argentino, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un muy buen día. A ustedes, Gracias. Nos vemos.